Buenas noches, queridos hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a esta hora de estudio bíblico. Eh, Damos las gracias a Dios por permitirnos este espacio y este tiempo y este medio también. Entonces, eh, bienvenidos a todos. Gloria al Señor. Vamos a orar para poner este espacio en las manos del Señor y siempre en fe esperando la conexión, reporte de conexión de los hermanos y hermanas que siempre valoran de una forma muy especial este tiempo, valoran de una forma muy especial este tiempo de estudio bíblico. Entonces, sean bienvenidos, gloria al Señor. Vamos a orar. Dios bendito, te damos infinitas gracias por permitirnos, Señor, este tiempo, este espacio y este medio para aprender de tu santa palabra, Señor. Gracias por darme el privilegio de compartir con mis hermanos y de aprender juntamente con mis hermanos y crecer en tu palabra con mis hermanos, Señor. Bendígalos grandemente, Señor. Abre nuestros corazones, nuestras mentes. Que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro y guía, que Jesucristo sea exaltado y nuestra vida bendecida en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor, bienvenida hermana Carmen, Ilse, creo que por ahí vi a Jenny también. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, hemos estado hablando de la santificación, como tiene dos dos momentos. Un momento, la santificación es instantánea y progresiva, como cuando venimos a Jesucristo, Él nos santifica, nos aparta, nos separa, nos lava con la sangre preciosa, nos perdona todos los pecados, nos deja limpiecitico, nos dice, mío eres tú, pero luego también nos pide que en nuestra experiencia nosotros vayamos haciendo una realidad esa santificación. Lili y Carlos, Dios los bendiga. Y vimos muchos ejemplos, ¿verdad?, de algunas iglesias en la Biblia a las cuales a los creyentes de esas iglesias Dios les llama fieles y santos, los llama santos, pero luego también los exhorta a dejar la carnalidad, el chisme, la mundanalidad, cosas que estaban haciendo que no glorificaban a Dios. Y terminamos viendo un texto muy interesante de que decía como conviene a santos. O sea, que el buen comportamiento conviene a santos. Entonces, habiendo analizado que hay una santificación instantánea cuando venimos a Cristo y una santificación progresiva en nuestro andar con Cristo, y que si no hay ni siquiera indicios, pasan el tiempo y pasan los años y no hay ni siquiera indicios de esa santificación progresiva en la vida de alguien que se denomina cristiano, pues muy posiblemente nunca fue santificado instantáneamente, nunca tuvo una conversión, ¿verdad? Alicia Medina, bendiciones. En esta noche, como para ir poniendo eh, un broche de oro a esto de la santificación y la santidad, vamos a abordar el tema la santidad, norma de vida de Dios para su pueblo. La santidad es la norma de vida de Dios para su pueblo. La santidad es la norma de vida de Dios para su pueblo. O sea, Dios tiene una norma de vida para su pueblo, para cada uno de nosotros. La norma de vida de Dios para nosotros y para su pueblo es la santidad. La santidad. Entonces, vamos con un texto, digamos, de inicio. Gracias por esa manita. Un texto de inicio. Primera de Pedro, perdón. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Bueno, hoy iniciando
este primer estudio del mes de octubre. Vamos en recta final, si el Señor nos da la vida, ¿verdad? A terminar este año. 1 Pedro capítulo 1. Igualmente ustedes pueden participar, pueden preguntar algo, pueden aportar algo. Entonces, y si hay alguien por ahí que hoy nos va a ayudar con las notas, con los datos, pues es una bendición. Siempre alguien se apunta para poner los versículos, ¿verdad? Entonces, muy bien. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, y si alguien quiere subir el título de la enseñanza de hoy, la santidad es la norma de vida dada por Dios para su pueblo. Es la norma de vida de Dios para su pueblo. Estoy con la lengua enredada, ¿verdad? La santidad es la norma de vida de Dios para su pueblo, ¿verdad? O sea, el pueblo de Dios tenemos una norma de vida dada por Dios, la santidad. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16. En realidad yo creo que hay que leer desde el 14. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14. Dice así: la santidad es la norma de vida de Dios para su pueblo. Gracias, Liliana, eso. Ese es el título de la lección de hoy. Alicia Núñez, bendiciones. Dice así, 1 Pedro 1, 14. Eso, Alicia, también, gracias. 1 Pedro 1, 14. Como hijos obedientes. Oiga qué lindo, como hijos obedientes. No se conformen a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Gracias, Alice. Entonces, veamos qué versículo podríamos haber dado el título de esta lección, leer este versículo y cerrar la lección. Este versículo dice todo y no necesita mucho comentario, ¿verdad? Vea qué belleza. Como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que teníais antes estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, hermanos, vemos aquí que la santidad es una característica de la vida cristiana. Es algo que caracteriza la vida cristiana. Dice, antes de conocer a Cristo teníamos, dice este versículo, deseos de hacer cosas pecaminosas. Pero una vez que venimos a Cristo, dice, seamos hijos obedientes, ya no vivamos conforme a esos deseos de antes, sino que como Dios, que es santo, Él nos llamó para sí, entonces ahora seamos nosotros santos en toda, vea qué bonito esta parte, en toda nuestra manera de vivir, en nuestro hablar, en nuestra forma de hacer negocios, en nuestro trabajo, en la forma en que nos relacionamos con las demás personas, en nuestro vocabulario, en nuestra familia, en la forma que administramos los recursos, en nuestras diversiones, en nuestro tiempo libre. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No hay parte de nuestra vida que no tenga un llamado a ser santificada. ¿Por qué? Porque el que nos llamó, que es Dios, que nos llamó a salvación, es santo. Qué versículo más profundo, ¿verdad?
Entonces, la santidad es una característica distintiva de la conducta cristiana y es un imperativo, ¿verdad? Es un imperativo. Los cristianos somos exhortados. Es una exhortación, sino como aquel que os llamó sed santos, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, es tremendo, porque esta no es una enseñanza nueva en el Nuevo Testamento, sino que ya viene desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y es retomada, el Espíritu Santo llama a Pedro a retomar esa enseñanza del Antiguo Testamento y decir, está vigente para los cristianos, para los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, aquello de que yo puedo ser salvo y vivir como a mí me dé la gana, solo demuestra, si yo soy salvo y quiero vivir como a mí me da la gana, solo demuestra que nunca fui salvo. Solo demuestra que nunca fui salvo. Porque así como aquel que me llamó es santo, yo debo ser santo en toda mi manera de vivir. Y no es una imposición, no es una carga. Sí, claro que hay lucha, claro que hay momentos y decisiones difíciles, claro que a veces fallamos, claro que tenemos que pedir perdón al Señor constantemente. Ese es el proceso de la santificación, pero hay un deseo profundo dentro de nosotros a buscar la santidad entre los verdaderos hijos de Dios. Entonces, esta es una enseñanza que se recoge desde el Antiguo Testamento. Vayamos a Levítico y vamos a ver cómo el apóstol Pedro es guiado por el Espíritu Santo a tomar desde Levítico esta enseñanza, ¿verdad? María Emilia Morales, bendiciones, Linda, bendiciones a los que alcanzo a ver por ahí. No sé si es Daniela la que está por ahí, bendiciones. Y creo que Adrián también, Dios lo bendiga. Y Yamilet, Dios la bendiga. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Muy bien, veamos Levítico 19:2. Levítico 19:2. Van a ver que es sumamente parecido. Eso, Ani, Dios la bendiga. Un abrazo para usted y para don Venus. Van a ver que las palabras del apóstol Pedro son muy similares a las que están en Levítico 19:2. Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Es Dios diciendo, se los vea en el 1. En el 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Nunca vamos a alcanzar la santidad de Dios, pero Dios no se llama por cuanto Él que nos llamó es santo, nos llama a que nosotros hagamos de la santidad un ideal para nuestra vida. Entonces veamos que de ese versículo tan poderoso que el Espíritu Santo da a través de los labios de Pedro, en el Nuevo Testamento, Mariel o Zárate, bendiciones, viene ya desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el Espíritu Santo le guía a Pedro y dice, toma, recuerda la escritura de Levítico, tómala y aplícala y actualízala, escríbela, porque esto es para la iglesia, ¿verdad? También. Entonces vamos a ver Primera de Pedro 2:9, otro versículo. Como les he dicho, yo por lo menos no tengo ninguna prisa de agotar un tema rápido, 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 sino ahora estaba pensando que si a esta hora de estudio uno le diera un nombre, podría ser un versículo que dice que vamos renglón tras renglón, línea tras línea, ¿verdad? Mandamiento tras mandamiento. Esa es nuestra dinámica en este estudio, con tiempo, viendo cada versículo. Y si a veces tenemos que quedarnos en 2, 3 versículos, no importa, porque la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Y 1 Pedro capítulo 2, versículo 9.
1 Pedro 2:9. Primero Pedro 2:9 dice, mas vosotros, 1 Pedro 2:9, gracias Alice, mas vosotros sois, está hablando de todos los cristianos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, oiga, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces vemos aquí, en este pasaje, que Dios nos llama como nación santa. Dice que somos un pueblo que Él nos adquirió, sabemos que por la sangre de Cristo Jesús, sabemos que Él nos llama que somos real sacerdocio, pero también nos dice, ¿verdad? Nos dice que nos llama nación santa y que tenemos un llamado a anunciar las virtudes de que nos llamó, a anunciar las virtudes de Cristo. Pues este pasaje que nos habla de buscar la santidad, también viene desde el Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo, capítulo 19, segundo libro de la Biblia. Éxodo, capítulo 19. Éxodo, capítulo 19, versos 5 y 6. Éxodo, capítulo 19, versos 5 y 6. Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6 dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces veamos que lo que Pedro hace es que el Espíritu Santo lo guía a retomar estas palabras desde el Antiguo Testamento de Éxodo y aplicarlas a la iglesia, al pueblo de Dios, quizás con algún otro detallito, ¿verdad? Pero, ¿qué dice primero Pedro? Que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Ve aquí, como ya lo decía el Señor a Israel en el Antiguo Testamento. Si dieres oídos a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y le dice a Moisés, dígale esto a los hijos de Israel. Y parece que Dios le habló igual a Pedro y le dijo, dígale esto a la iglesia, que son un pueblo adquirido por Dios, que son un reino de sacerdotes, que son una nación santa, que son gente santa. Hermanos, ustedes son gente santa, somos gente santa. Entonces, así debemos de vivir. Entonces, vemos cómo la santidad es una doctrina importantísima, que viene desde el Antiguo Testamento, donde Dios habla al pueblo de Israel, y es retomada en el Nuevo Testamento, donde Dios nos habla a los creyentes del Nuevo Testamento. Sí vivimos por gracia, sí somos lavados por la sangre de Jesús, pero nuestra búsqueda de santidad y nuestro deseo de ser santo testifica y dice que en verdad hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Ok. Vamos a ver algo muy lindo en el capítulo 6 de Isaías. Capítulo 6 de Isaías. Vamos a Isaías, capítulo 6, un texto famoso porque es el llamamiento, o yo diría la confirmación del llamamiento, porque ya desde antes era profeta. Sí, ese es el pacto de Moisés y Dios, el Espíritu Santo motiva, guía
motiva no, inspira a Pedro a decirle que esa parte de la santidad no es algo que quedó atrás con el pacto mosaico, ¿verdad? Sino que el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre se va a caracterizar por ser gente santa, ¿verdad? Gente que está luchando por agradar a Dios. Isaías 6 es muy precioso porque habla de cuál debería ser nuestra reacción ante la presencia de Dios. ¿Cuál debería ser nuestra reacción entre más conocemos a Dios, entre más experiencias tenemos con Dios? Porque Dios quiere que tengamos experiencias nuevas con Él, ¿verdad? No revelaciones y cosas raras, pero sí experiencias de su presencia, su poder en nosotros, de renovación, de una unción preciosa, de conocerle más a través de la escritura, de recibir quebrantamiento cuando estamos orando, de que la presencia de su Espíritu Santo nos tome en algún momento, nos quebrante. Todas esas experiencias son lindas en la vida del cristiano. Y un cristiano que no debemos de andar buscando experiencias, pero un cristiano que nunca tiene un toque de Dios, un quebrantamiento, una bendición extraordinaria, creo que debería revisarse, ¿verdad? Isaías 6 dice así, capítulo 6, verso 1, vamos a leer posiblemente hasta el versículo 5. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vea qué tremendo. Este es Isaías. Dice que tuvo esta visión, ¿verdad? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Qué tremendo, ¿verdad? Este es un texto que cuando Isaías, sí, gran reverencia, claro. Cuando Isaías tiene esta visión, Dios lo llama, porque si usted lee todo el capítulo, usted se da cuenta que Dios aquí le da esta visión para confirmar su llamamiento. Un llamamiento muy fuerte, no como, perdónenme hermanos por la frase que voy a expresar, pero no como los payasos de estos tiempos que se autodenominan profetas, ¿verdad? Y que solo andan dando el mismo mensaje a todas las iglesias. Dios tiene algo especial, tiene prosperidad para ustedes. El mismo mensaje en todo lugar, falsos profetas, payasos del Evangelio. No, aquí Dios hace un llamamiento a Isaías y por favor, ¿verdad? Qué dura era la vida de Isaías. Algo tremendo, anunciar el juicio de Dios en todo lugar. Y cuando Isaías tiene esta visión de Dios, ve a Dios sentado en un trono, ve a Dios alto, ve a Dios sublime, sus faldas llenando el templo, serafines, que significa un tipo especial de ángeles, que serafines significa seres ardientes, unos seres ardientes, unos seres de fuego, santo Dios, ¿verdad? Unos seres ardientes de fuego, capacitados para estar en la presencia de Dios, y aún así se tenían que tapar los ojos ante la gloria del Señor. Y daban voces constantemente diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Miren, primero no lo dicen 4 ni 5 veces, sino es en repeticiones de 3, como haciendo sí,
correcto, esto que dice la hermana Ilse es cierto, según la Biblia así está establecido. No dice santo, santo, santo 4, 5 o 2 veces, sino 3, como haciendo una alusión a la Trinidad. Santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu de Dios. Santo, santo, santo. Ahora, de todos los atributos de Dios, todos están en perfecto equilibrio, pero este es el atributo predominante del Dios al que nos acercamos. Vea que pudo haber dicho amor, amor, amor. Vea que pudo haber dicho misericordia, misericordia, misericordia. Porque Dios es amor y Dios es misericordia. Vea que pudo haber dicho todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. Pero no, dice santo, santo, santo es el Señor. Ay Dios, y cuando Isaías ve eso, inmediatamente pega un grito y dice, ay de mí, soy muerto porque soy hombre inmundo de labios. Inmediatamente se sintió redargüido, la santidad de Dios inmediatamente resaltó su pecaminosidad como ser humano que todos tenemos, ¿verdad? Dice el verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y una vez que fue limpio de su pecado, ¿verdad? Y que su boca fue purificada, entonces dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviará? ¿Y quién irá por nosotros? Observe que ahí está el plural de nuevo que habla de la Trinidad. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Ay, bendito Dios. Y vea que no era el mensaje de payasada de estos días, vea el llamado. Heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y entonces dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierte ella él para él sanidad. Y verso 11, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Vaya ministerio, por Dios, ¿verdad? Un ministerio de juicio, vaya y decrete juicio. O sea, a partir de hasta a partir de ese momento, él no iba a ser popular, él no iba a ser una persona que lo iban a seguir multitudes, él iba a ser una persona perseguida, iba a ser una persona mal vista, iba a ser como alguien de mal agüero que siempre llega a hablar cosas negativas, porque ese era su ministerio. Entonces, hermanos, vea qué tremendo, pero ¿qué quiero recalcar aquí? Quiero recalcar dos cosas. Quiero recalcar ese atributo de Dios por excelencia, la santidad. Dios es santo, 3 veces santo. Y como mencionó ahí la hermana Ilse, la palabra reverencia. Esto indica que siempre debemos acercarnos a Dios con gran reverencia. No hay lugar para la irreverencia, no hay lugar para el irrespeto cuando nos acercamos a Dios, no hay lugar para acercarnos a Dios con exigencias. No le podemos decir, Dios, yo demando de usted, como nos enseñan estos falsos predicadores. ¿Cómo le vamos a demandar a Dios? ¿Quién somos nosotros? Yo decreto. ¿Quiénes somos para decretar? Solo los reyes podían dar decretos. Y entonces, y actualmente los presidentes dan decretos. El único que puede dar decretos de ese tipo es nuestro Dios, porque Él es el Rey excelso sobre toda la tierra. Entonces, tenemos que tener en mente eso al acercarnos a Dios, la santidad de Dios.
Entendemos, somos pacientes cuando oímos hablar a los inconversos que no tienen el conocimiento de Dios, ni una experiencia con Dios. Y entendemos que los recién convertidos vienen con un conocimiento muy escaso y algunas veces rayan en lo que es la irreverencia. Yo le hablé al de arriba, yo le dije al colochos, ¿verdad? Todo eso para nosotros suena como una profunda irreverencia. Lo soportamos en un recién convertido, lo soportamos porque es un niñito que está creciendo, ¿verdad? Va a ser educado y el Espíritu Santo irá trabajando en la vida de esta persona. Y en los inconversos sabemos que no tienen conocimiento de Dios, pero quienes ya hemos caminado, tenemos que dar un respeto y una reverencia ante Dios, porque Dios es infinitamente santo. Y esto debe llevarnos como Isaías, ¿verdad? Decir, uy Señor, usted es santo y aunque me has llamado y me has santificado y me has lavado con la sangre preciosa de Cristo, pero Señor, yo me siento pecador, ¿verdad? Purifícame, ¿verdad? Entonces, esto es algo precioso que va a estar siempre en el corazón de alguien que ama a Dios. Imagínense que ya Isaías era profeta. Ya Isaías desde el capítulo 1, él estaba profetizando, era profeta. Pero aquí donde Dios le termina de confirmar su llamamiento, ¿verdad? Eh, Él siendo profeta, siendo un hombre de Dios, oiga, siendo un hombre de Dios, ya habiendo sido santificado en la presencia de Dios, siendo un profeta, dice, ay no, Señor, ay no, ay de mí, porque he visto su santidad y yo, nada que ver, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese debe ser el sentimiento, la norma de vida de Dios para nosotros, ¿verdad? Ver ese Dios santo, la santidad de Dios, Dios nos ha llamado a sus caminos, Dios nos ha traído hacia Él, nos ha santificado y por lo tanto y con gran reverencia y respeto ante nuestro Dios, debemos de pedir al Señor que nos ayude, que nos fortalezca para vivir en santidad lo mejor que nosotros podamos. Vamos a ver un pasaje ahora en Hebreos 12:10. Pero vemos cómo la santidad corre a través de toda la Biblia, ¿verdad? Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. En resumen, lo que está diciendo la Biblia es quien es de Dios, quien es de Dios, quien es de Dios va a buscar la santidad, ¿verdad? Va a buscar agradar a Dios, va a buscar hacer la voluntad de Dios, va a buscar irse limpiando de pecados, ir dejando lo que no conviene, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Hebreos capítulo 12, verso 10. Hebreos 12:10. Hebreos 12:10 dice así. Perdón, Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice así. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sigamos la paz y sigamos, dice, sigamos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces vemos que la santidad, seguir la santidad, buscar la santidad, santificarnos más, alejarnos de todo lo que desagrada a Dios, sabemos que es un proceso, sabemos que ese proceso no culminará hasta el día que estemos en la presencia del Señor, ¿verdad? Y sabemos que no lograremos en nuestra vida práctica una santidad total, ¿verdad? Lo sabemos. Pero amamos la santidad los que hemos nacido de Dios, los que hemos experimentado la salvación. Llegamos a amar la santidad, nos sentimos tristes cuando le fallamos al Señor. Buscamos que de nuevo Él nos lave y nos limpie con su sangre preciosa. Nos arrepentimos, esperamos su restauración que nos levante para seguir de nuevo la santidad. Hoy estaba leyendo este pasaje en una versión católica, por cierto, la Biblia latinoamericana, ¿verdad? No le estoy haciendo propaganda, sino que es una de las versiones que tengo.
Y me gustó la forma en que traduce el versículo. Dice, procuren estar en paz con todos, dice en esta versión. Y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Entonces, nuestra versión Reina Valera dice, seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta versión dice, progresen en la santidad. Me gustó mucho la forma en que traduce aquí el texto, ¿verdad? Progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Progresen. Esa debe ser nuestra vida, nuestra meta, progresar en santidad. Ahora, ay, ay, ay. ¿Qué pasa en este capítulo? Que Dios tiene métodos para santificarnos, ¿verdad? Eh, Nosotros podemos tomar la iniciativa de santificarnos y algunas veces la iniciativa la toma Dios porque ve que nosotros no la tomamos. Quiero decir de nuevo, nosotros podemos tomar la iniciativa de santificarnos, de amar la santidad, santificarnos, y si sabemos que hay algo que no agrada a Dios, no tenerlo ahí guardado en el corazón, sino confesarlo al Señor, pedir perdón, pedir limpieza, pedir las fuerzas para no incurrir en lo mismo, para poder salir de ese bucle y buscar la santidad. Si nosotros no lo hacemos, Dios está muy interesado en nuestra santidad. Y decía un famoso predicador que Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestra felicidad, ¿verdad? Está más interesado en nuestra santidad que en nuestra autorrealización. Está más interesado en nuestra santidad que en nuestro éxito. Dios está comprometido con hacernos santos. Él dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, recordémonos que ahora nosotros tenemos una relación con Dios de hijos. ¿Y qué es lo que espera un buen padre? Un buen padre con buenos principios. ¿Qué es lo que espera? Que su hijo camine la misma senda, que su hijo sea igual, que tenga los mismos principios y valores. Como los hijos toman sus propias decisiones, un padre se duele cuando ve que sus hijos no están tomando ese camino de principios y valores en Cristo. Por eso Juan es el que dice, no tengo yo mayor gozo que saber que mis hijos andan en la verdad. Es el mayor gozo. Y Juan no se estaba refiriendo a sus hijos en la carne, sino a sus hijos espirituales. Pero vale para un padre, no hay mayor gozo para un padre que saber que sus hijos van en los mismos principios, siguiendo la misma senda. Y eso es algo que traemos de Dios, porque Dios es así, ¿verdad? Él es nuestro Padre y Él quiere que nos parezcamos a Él. Por eso hay un texto en Efesios que dice, andad como hijos de Dios. Dice, amados, imitad a Dios como hijos amados. O sea, un hijo de Dios imita a su papá, que es Dios. Y nuestro papá, que es Dios, es santo. Por lo tanto, Dios espera que nosotros amemos la santidad y amemos parecernos a Él. Y cuando somos débiles, somos verdaderos hijos de Dios y somos débiles en esa iniciativa de santificarnos, entonces Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa, ¿verdad? Entonces dice así, aquí en Hebreos 12, verso 5, 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y yo soy un hijo de Dios, entonces esta palabra es para nosotros. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Entonces, como hijos de Dios, muchas veces, escuche bien, vamos a ser disciplinados por el Señor.
o reprendidos por él. ¡Ja! Qué duro, ¿verdad? Esta es la enseñanza y esta es la predicación que nadie da en estos tiempos, que nadie quiere dar. Incluso la gente, los líderes religiosos se atreven a decir que Dios no disciplina, ni prueba, ni castiga, ni envía problemas. He escuchado al Papa diciendo exactamente eso. Y he escuchado a predicadores y pastores diciendo exactamente eso. Dios no castiga, Dios no pone pruebas, Dios no envía problemas, Dios no esto, Dios no lo otro. Entonces tienen que arrancar textos de la Biblia. Porque aquí dice, recuerden, ustedes son hijos, sí, entonces aquí recuerden la exhortación que Dios Padre les hace como a hijos. Que Él dice, cuando Dios te está disciplinando, no desmayes. Y cuando Dios te está reprendiendo, tampoco. Ni desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque Dios disciplina y Dios reprende. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y quiere lo mejor para nosotros. Y entonces, ¿cómo? Si Dios me ama, ¿cómo? Si Dios me ama, me va a disciplinar. ¿Cómo? Si Dios me ama, me va a reprender. Ah, sigue diciendo el verso 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. Dios me ama. Ok, si te ama, te disciplina. Dios, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Wow. La santidad, doctrina olvidada. Dígame, ¿cuándo ha oído usted una predicación sobre la disciplina de Dios? Dígame usted cuándo ha oído una enseñanza sobre el castigo de Dios. No nos gusta, ¿verdad? Pero dice que Dios nos ama tanto que si nosotros como papás, lo más natural es disciplinar a nuestros hijos y reprenderlos y regañarlos para que sean personas de bien. Si nosotros como padres lo hacemos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Dios dice a los que recibe por hijos, los disciplina, los azota, es decir, les da unos fajazos, los reprende. Usted no ha oído cristianos decir, yo estaba actuando de tal manera y me sentí reprendido por el Señor. Me sentí redarguido, me sentí reprendido por el Señor. Claro que el Señor nos reprende. Claro que sí. Y qué bonito escuchar a esos cristianos transparentes que dicen, yo me sentí reprendido por el Señor y le pedí perdón al Señor. Así debe ser. Y otras veces Dios permite situaciones en nuestra vida que no nos gustan y Dios nos está disciplinando. ¿Qué significa la disciplina? Es algo positivo, no negativo. La disciplina no es algo negativo, es positivo. La disciplina es lo que se le impone a un atleta para que logre el éxito. Bueno, Dios nos va a imponer su disciplina. ¿Cómo? A través de adversidades, a través de problemas. Algunas veces sencillamente Dios se aprovecha de esos problemas y esas circunstancias difíciles de la vida propias para disciplinarnos, y otras veces Dios mismo envía una disciplina a nuestra vida porque quiere lograr algo en nosotros. Oh, bueno, si a usted no le gusta esta enseñanza, lo siento, ¿verdad? A mí tampoco me gusta. Me para el pelo. Me para el pelo, ¿verdad? Esta enseñanza. Pero está ahí en la Biblia. Y si yo canto, Dios me ama, entonces también tengo que cantar, y al que Dios ama, disciplina, y azota al que recibe por hijo, ¿verdad? Y entonces sigue diciéndonos en el verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina?
Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Un padre que no disciplina a sus hijos, un padre que no le pone límites, que no le pone algunos castigos, que no reprende, que no estorba, que no molesta a sus hijos. Y si tiene recursos, que prefiere darle todo lo que el hijo le pide, que prefiere ponerle delante toda la tecnología para que pase entretenido, que prefiere mandarlo a ciertos lugares de entretenimiento los fines de semana para ni siquiera los fines de semana tener problemas. Está demostrándole a ese hijo que no lo ama. He escuchado muchachos conversar y decirle uno al otro, es que estoy obstinado con la disciplina, con las amonestaciones, con el castigo de mis padres, y escuchar a otro muchacho diciéndole, eres dichoso. ¿Cuánto desearía yo que me regañaran por algo, que yo sintiera que soy importante para mis padres? Bueno, si no disciplinamos ni corregimos a nuestros hijos, los estamos tratando, dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Dice aquí el Señor, los estamos tratando como bastardos y no como hijos. Entonces, el argumento es si nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Ay, ¿cómo me va a disciplinar? ¿Cómo me va a castigar? ¿Cómo me va a reprender Dios si Él me ama? Entonces, ¿por qué reprende, castiga y disciplina usted a sus hijos si los ama? Precisamente por eso, porque los ama. Y sí, como dice la hermana Ilse, son muchos los ejemplos. Entonces, observe, incluso David es uno de los casos más tremendos donde Dios lo llama y le dice, venga, hizo algo que no debía de hacer. Te pusiste a hacer un censo del pueblo para llenarte de orgullo del número del ejército que tienes, cuando se te olvidó que el que te da la victoria no es el número del ejército, sino soy yo el que te da la victoria. Eso merece una disciplina, un castigo, le dice Dios. Y vea como buen padre. Yo me acuerdo que a mí me decían, bueno, escoge dos cosas. Así eran los papás de antes, ¿verdad? No digo que sea lo mejor ni lo correcto, pero por lo menos a mí chiquillo, cuando me jalaba una de esas tortas me decían, tiene dos opciones. Lo fajeamos o pijama y no sale el domingo. Todo el día en pijama. No puede ir con sus amigos, escoja. Yo siempre escogía la fajeada porque quería andar con mis amigos. Mordía los labios, aguantaba la fajeada y así eran los papás de antes. Y no digo que sea 100% lo correcto. Pero, Dios le dice a David, como me fallaste, te doy tres opciones. Número uno, que vas a caer en las manos del rey tal. Número dos, que voy a hacer tal cosa. Y número tres, que yo directamente te discipline. Y entonces David de una vez grita y le dice, Señor, prefiero estar en las manos tuyas, aunque me duele que seas tú el que me disciplinas, porque yo sé que eres grande en misericordia. Y sé que aunque me disciplines, no me vas a destruir. Ya David sabía lo que era la disciplina de Dios cuando había pecado con Betsabé, ¿verdad? La disciplina, el castigo de Dios hizo que el niñito muriera. Uy, qué drástico. Uy, ese no es el Dios de la Biblia, sí, mi hermano. Ese es el Dios de la Biblia ante el cual Isaías se espantó y dijo, santo, santo, santo es el Señor. Oyó eso y dijo, ay de mí. Ese es el Dios de la Biblia. Como es un Dios de amor, es un Dios de santidad también. Y disciplina y castiga, ¿verdad? Para nuestro bien. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la santidad? Mucho. Dice, verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y qué pasaba? Y los venerábamos.
Mire, ahora los hijos no tienen respeto por los padres por nada. Antes respetábamos tanto a los padres que con solo una mirada llegaban visitas y uno se estaba portando mal y solamente la mamá o el papá lo volvía a ver a uno y, como dicen, espante la mula, ¿verdad? Porque le va a llover. Y ahora no hay ese respeto. Y sin embargo, a pesar de que los papás eran así, eran respetados y amados. Entonces vea lo que dice, verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinábamos y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces aquí empieza a incluir lo que es la obediencia. ¿Por qué no obedecemos al Padre? ¿Por qué no tomamos la iniciativa de amar la santidad y de arrepentirnos de aquellas cosas que sabemos que no están bien y que hay que dejar, y también de aquellas cosas que tenemos que incluir a nuestra vida como parte de nuestra obediencia? ¿Por qué somos tan lerdos? Entonces, como no respondemos a la obediencia al Señor, Él tiene que disciplinarnos. Tiene que a veces reprendernos, disciplinarnos, castigarnos. ¿Por qué? Para que no nos perdamos, para que nos parezcamos a Él. Vea lo que dice el verso 10. Aquellos, hablando de nuestros papás, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios, nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Qué tremendo. ¿Para qué nos disciplina Dios? ¿Para qué nos reprende Dios? ¿Para qué nos llama la atención Dios? ¿Para qué envía a veces Dios un castigo? ¿Para destruirnos? No, para que participemos de su santidad. Usted puede subrayar eso. Ese es el propósito de la disciplina, para que participemos de su santidad. Como es nuestro Papá del cielo, como es nuestro Padre, santo. ¿Y para qué nos disciplina y nos corrige? Para que seamos como Él, para que nos parezcamos a Él, para que participemos de su santidad, para que le imitemos como hijos amados. Es que aquel que dice que es cristiano siempre anda haciendo de todo lo malo, peca, hace de todo y nunca lo disciplina y nunca lo castiga a Dios. Tal vez es que no es hijo de Dios. Tal vez es que no ha nacido de nuevo. Tal vez es que Dios no lo ha recibido como hijo por dos razones. La primera es que no ama la santidad, no ama el agradar a Dios y ya eso es un mal indicio de que alguien no haya tenido un verdadero nuevo nacimiento. Y segundo, el hecho de que nunca reciba una reprimenda de Dios también nos habla de que posiblemente no sea hijo de Dios. Esto es serio, hermanos. ¿Y por qué hablo algo tan serio y algo tan duro? Porque tengo que dar cuenta a Dios. Tengo que dar cuenta a Dios. Ahora, es bonito, ¿no? Vea lo que dice el verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Claro que no. Aunque aun y cuando la disciplina fuere positiva. Escuchaba cómo entrenaba María el Milagro París y Claudia y Silvia Paul. Decía el entrenador que a las 3:30 de la mañana, a las 3:30 de la mañana, estaban en la piscina y no había piscina temperada. Imagínense usted. ¿Ustedes creen que les gustaba a ellas eso? No. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, esa disciplina da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Después da fruto. Después los papás cuando corregimos a los hijos, aun y cuando no tomen la senda exactamente que uno les ha trazado, pero uno ve que hay principios, que hay valores, que hay temor de Dios, que hay algunas cosas que quedan muy afirmadas y que terminan siendo personas de bien para la sociedad y uno dice, bueno, valió la pena
ejercer disciplina, valió la pena. Y a veces uno piensa, me faltó un poco más, ¿verdad? Verso 12, por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y luego dice el verso 14, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O como dice esta versión, progresen en la santidad. Entonces, hermano, pudiera ser que en esta noche usted esté atravesando alguna circunstancia, no todas las pruebas, ni todas las adversidades, ni todas las luchas, ¿verdad? Son disciplinas del Señor. Pero todo Dios lo aprovecha. Decía el hermano Rick Warren en su libro Vida con propósito que Dios nunca desperdicia el dolor. Nunca. ¿Verdad? Cuando atravesamos una situación dolorosa, Dios usa ese mismo dolor para entrenarnos y luego no lo desperdicia. Ese mismo dolor que experimentamos una vez superado, Dios lo usa para ayudar a otros que están pasando lo mismo. Pudiera ser que hayan cosas en nuestra vida que no estén bien. Pudiera ser pecados que decimos que son pecadillos, que estamos anidando, que no son correctos. Pudieran ser actitudes que no agradan a Dios. Y sabemos por el Espíritu Santo que alguna situación difícil que estamos pasando, percibimos por el Espíritu Santo en lo profundo de nuestro corazón que Dios nos está llamando. Que Dios nos está dando un jalón de orejas, que Dios nos está reprendiendo, que Dios nos está disciplinando. Y algunas veces, como le digo, no es porque haya un pecado escondido o algo así, sino sencillamente, algunas veces Dios permite ciertas situaciones difíciles para entrenarnos, ¿verdad? Acercarnos más a Él, hacernos más fuertes y que progresemos más en el camino de la santidad. No sé usted, pero yo cuando paso situaciones inesperadas, lo primero que yo hago en la presencia de Dios con temor es revisarme. Señor, te estoy fallando, esto viene porque te estoy fallando en algo, hay algo que tengo que renunciar, hay algo que tengo que dejar, o sencillamente es una prueba, o es una disciplina. Si es una prueba o una disciplina, hermanos, solo usted puede determinarlo en la presencia de Dios, solo usted. Yo casi que ni me atrevo a decirle a alguien, usted está bajo la disciplina de Dios o bajo el castigo de Dios. Casi que ni me atrevo a hacer eso. Eso es algo que cada hijo de Dios tiene que determinar con su Padre Dios. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la santidad? Mucho. Ninguna disciplina de Dios es causa de gozo al momento, pero después da fruto apacible de justicia y Dios la permite para que participemos de su santidad, para que progresemos en la santidad. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de todos nosotros, que el Espíritu Santo nos dé la fuerza para desear y amar la santidad. No nos esforzamos a ser santos para ganarnos la salvación, sino que por cuanto ya somos salvos e hijos de Dios, amamos el parecernos más a Dios y menos al mundo. El, como dice esta versión, el progresar en la santidad. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Todavía tengo bastante que hablar de este tema, así que voy a seguirlo, no lo voy a agotar. Lógicamente son temas que no se pueden agotar. Al igual que cualquier tema de la Biblia nos llevaría toda la vida, no se puede agotar, pero vamos a trabajar un poquito más en este tema. Que Dios le ayude, que Dios le dé fuerzas, que no deje pasar el tiempo y esta enseñanza, que si Dios lo está llamando con alguna disciplina, algo que usted entiende ahora, esto es una disciplina de Dios, seguramente Dios está tratando conmigo para que deje esto, para que corrija este problema, para esto. Esta falta de gozo, quizás es que el Señor me está reprendiendo por algunas actitudes que he tenido que no son correctas, estoy lastimando a la gente, estoy lastimando a mi familia, estoy haciendo algo. Solo Dios, solo usted y Dios. Pero que Dios nos ayude en nuestro peregrinar. El Espíritu Santo está para ayudarnos. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Que la paz y la fortaleza de Dios esté, por favor,
con todos ustedes.